Bienvenidos a un nuevo HD Online. Un gusto poder conectarnos nuevamente y reencontrarnos para escudriñar una pequeña porción de la palabra del Señor. En estos tiempos que son tiempos difíciles, tiempos de pandemia, de estar en nuestros hogares y que no nos podemos relacionar como lo hacíamos habitualmente de persona a persona, en las congregaciones, en el trabajo en la iglesia también habitualmente, pero nos podemos conectar a través de esta plataforma, ¿sí? Y poder llegar y escudriñar una pequeña porción de la palabra del Señor. Así que adentrémonos en el tema que tenemos preparado para hoy. Tiene por título Se hace tarde. Se hace tarde. Así que vamos al tema. Quisiera partir este tema, esta pequeña reflexión, preguntándote algo. ¿Para cuántas situaciones o en cuántas cosas de tu vida se te hizo tarde? Medita allí por unos segundos. Puede que se te haya hecho tarde para tomar alguna decisión, ¿sí? Para hacer algo que dejaste pasar durante mucho tiempo, para enfrentar ciertas situaciones que preferiste decir, ¿sabes qué? Las voy a dejar aquí bajo la alfombra y voy a tratar de olvidarme. Pero cada cierto tiempo esa situación vuelve otra vez porque se te hizo tarde en un momento para poder enfrentarla, etc. Pueden haber muchos motivos y vamos a profundizar un ratito más en ellos. Puede ser una pregunta un tanto extraña para, la verdad, partir esta reflexión, pero la verdad pretende enfocarnos en lo que vamos a conversar el día de hoy. Lo que ya llevamos una cierta cantidad de años no quiere decir que seamos viejos, pero sí podemos empezar a repasar nuestra vida y ver en nuestra vida aquellos momentos en que verdaderamente se nos hizo tarde. Puede ser que se nos haya hecho tarde para llevar a cabo o concretar algún proyecto, para terminar tal vez nuestros estudios, o aquellos que terminaron sus estudios, dice tal vez para terminaron pero no se titularon, no concretaron, no cerraron la etapa. Otros tal vez se les hizo tarde para concretar alguna relación amorosa. Tal vez tuvieron temor y no fueron capaces de expresar lo que sentían, o de ir donde la otra persona y cerrar el ciclo, etc. Tal vez se hizo tarde para fortalecer una amistad. ¿Sabes qué? Pasó el tiempo y nunca le destinamos el espacio suficiente para que esa amistad pudiera prosperar también. Y se nos hizo tarde. Tal vez se nos hizo tarde para pedir perdón y dejamos que el tiempo empolvara una relación y no fuimos capaces de decir la palabra precisa en el momento oportuno. Tal vez se nos hizo tarde para pagar alguna deuda y no lo hicimos y preferimos que quedara ahí. O se nos hizo tarde para decir te amo. Tal vez alguien partió, ya no está con nosotros y nunca le dijiste o expresaste realmente lo que verdaderamente tú allí sentías. Si vemos en nuestra vida, yo siempre lo comparo con deslizarnos en un tobogán. La verdad es que la vida la siento así en esta etapa. Es como deslizarse en un tobogán. Es moverse a gran velocidad y ver imágenes pasar a nuestro alrededor sabiendo que lo único seguro es que vamos a llegar allí al final de este tobogán. Y así es la vida. Pasamos por ella. Vamos realmente de paso. Y en la medida que van transcurriendo los años, la hallamos cada vez más breve. Y recuerdo cuando era niño, la verdad es que cuando era niño encontraba los días tan largos, las semanas, los meses, encontraba que no pasaban nunca, que duraban una eternidad, realmente. Pero hoy vemos que la vida pasa volando. Y mientras nosotros nos deslizamos por el tobogán de la vida, tratamos de entablar relaciones de amistad, tratamos de amar y también ser amados, trabajamos y nos esforzamos también. Vivimos entre risas, pero también hay momentos de lágrimas. Jugamos. Hay veces en que confiamos y nos engañaron, pero después volvimos a confiar. Otros momentos en que nos tocó cuidar a alguien, pero también momentos en que cuidaron de nosotros. Momentos en que
en que también nos volvimos a reír, en que practicamos deporte, en que nos informamos y también nos recuperamos. Tiempos en que lloramos la pérdida de un ser querido, etc. Muchas situaciones en las que nos vimos enfrentados durante este transitar por la vida. Pero en este transitar hacia el término de ella, vivimos un gran número de situaciones. Y en algunas de ellas se nos hizo tarde para concretar lo que queríamos. Tal vez nos faltó la valentía para decir lo que sentíamos en el momento oportuno. O tal vez nos faltó el valor o el coraje para jugarnos por aquello que creíamos. O tal vez no tomamos las decisiones precisas cuando debimos hacerlo y preferimos que el polvo quedara allí sobre esa decisión y nunca la tomamos y la dejamos allí bajo la alfombra, como decíamos delante, y nunca enfrentamos esos temas. Pero sabes, en la Biblia hay una historia que habla acerca de dos personas que caminaban a una aldea llamada Emaús. Ellas, mientras transitaban, iban hablando de Jesús. Recién había muerto Jesús. Hablaban acerca de su muerte. Ellos habían creído en Jesús. Y mientras iban de camino y transitaban esos 11 kilómetros que separaban Jerusalén de Emaús, iban por ese camino, pero en un instante Jesús mismo se les acercó. Pero ellos no lo reconocieron. La Biblia dice que sus ojos estaban velados para que no le pudieran reconocer. Y se les acerca otro caminante junto a ellos. Y se les acerca como un buen amigo y empieza a conversar con ellos. Y Jesús les pregunta, le dice, ¿por qué están tristes? ¿Y por qué tienen esta conversación? Y ellos, sin saberlo, le empiezan a explicar a Jesús que estaban tristes por la partida de él. Y empiezan a declarar todos los atributos de Jesús, sin saber que estaban hablando con Jesús. Y le dicen, ¿sabes? Fue varón profeta, fue poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Le hablaron también de cómo fue entregado a los principales sacerdotes, de cómo los gobernantes le habían sentenciado a muerte y también cómo le crucificaron. Pero ¿sabes? Muchas veces nos sucede lo mismo. Jesús camina a nuestro lado, pero no le vemos. Él nos sustenta, ha cuidado de nosotros muchas veces. Nos ha consolado en tiempos difíciles. Nos ha fortalecido en tiempos de tristeza, pero no le vemos. Incluso nos faltarán aquellos llenos de religiosidad que tal vez estando con Jesús le hubieran hasta predicado. Algunos que conocen la teoría, que asisten tal vez a alguna congregación, pero no han tenido nunca un encuentro profundo con Él. No conocen su sonrisa, no han compartido con Él la mesa, no han vivido tiempos de intimidad con Él. Entonces Jesús, mientras van caminando y conoce la conversación que ellos llevan, los interrumpe ahí y les dice, oh insensatos, le dice la palabra, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras, lo que de él decían. Entonces ellos se encuentran con esta persona que les empieza a hablar y a compartir lo que la escritura decía respecto del Mesías. Y empiezan a entender ellos que este tiempo de pérdida, que este tiempo en que Jesús ya no estaba junto a ellos, este tiempo de desprotección, de sentirse solos, con dudas, con temores, porque el Maestro ya no estaba, y que su promesa de haber resucitado tampoco la veían ellos tangible. Y empiezan a darse cuenta como este extraño que caminaba junto a ellos empieza a explicarles la palabra y la profecía que había en la Biblia. Y empieza a decirles porque era necesario que Cristo pasara por todas estas situaciones para que se concretara la palabra y para que la salvación pudiera llegar a cada uno de nosotros hasta hoy. Entonces aquí sucede algo que es el centro del tema
que estamos compartiendo el día de hoy. Dice que llegaron a la aldea donde ellos iban y Jesús, la verdad es que hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciéndole: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ha declinado. Y aquí quiero hacer énfasis en esta frase: quédate con nosotros, Jesús, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio de comer. Entonces fueron abiertos sus ojos y le reconocieron. Veamos esta escena, analicémosla un poquito más, amados. Ya estaba llegando la noche, se estaba haciendo muy tarde y caminaban con Jesús. Te pregunto a esta hora, a lo largo de tu vida, sin lugar a dudas, Jesús ha caminado junto a ti. Aún si es que no te has dado cuenta o no le has visto a tu lado, pero así ha sido, Él ha estado allí junto a ti. Y en esta vida pasajera, temporal, al igual que en la historia de hoy, se nos está haciendo tarde. ¿Invitarás a Jesús para que se quede contigo? Amados, se nos puede hacer tarde para muchas cosas en la vida, pero no se nos puede hacer tarde para creer en Jesús. Yo no sé qué edad tienes tú, ni cuántos años te restan por vivir. Lo que sí sé es que cada día que pasa y estamos lejos de Jesús, se nos está haciendo tarde. Pero no se nos puede hacer tarde para confiar en Él. No se nos puede hacer tarde para creer en Jesús. Hoy, al igual que en ese camino de Emaús, tal vez vienes cansado, has caminado bastante, está tal vez oscureciendo, pero invitas a Jesús a pasar contigo a casa para descansar, para conversar con Él, para compartir el pan con sencillez, como lo hacían sus discípulos antiguamente. Creo que muchas veces nos hemos despedido de Jesús. Hemos caminado con Él sin saberlo y nos ha acompañado incluso hasta la puerta de nuestra casa. Pero en ese momento preciso no lo hemos invitado a entrar. Le hemos dicho: preferimos que sigas tu camino. No queremos que nos incomodes en casa. Tal vez pensamos para otra ocasión, porque nuestra casa está desordenada y no queremos que vea a Jesús nuestro desorden. O tal vez si le invitamos a pasar, querrá modificar nuestra rutina. O tal vez nos veamos en la obligación de explicarle a otros quién es Él, teniendo que presentárselo a nuestra familia, a nuestros amigos, y no queremos hacerlo. O tal vez no lo invitamos a pasar y preferimos simplemente que Él siga de largo. ¿Cómo es la situación en tu vida en esta hora? ¿Cómo está esa situación? Si nos enfrentamos con Jesús, si caminamos junto a Él, si vivimos permanentemente junto a Él, si Él está allí guardándonos, ¿le invitamos a pasar a nuestra casa? ¿O simplemente le decimos: sigue tu camino, quiero seguir como estoy? Por eso te decía en un comienzo, a lo largo de nuestra vida hay muchas situaciones en las que se nos ha hecho tarde. Pero hay algo en lo que no podemos permitir que se nos haga tarde. Y eso es para creer en Jesús, para confiar en Él y para invitarle que Él pase a nuestra vida y sea el centro de nuestra vida y de nuestro hogar. Tal vez, al igual que los discípulos, te has visto enfrentado a esa situación y le has dicho que no. Pero yo quiero decirte que siempre está la oportunidad para que puedas ahora decirle: Jesús, quiero que tú entres a mi vida.
quiero que gobiernes mi hogar, quiero que seas el centro. Y dice Jesús que Él va a partir el pan en tu mesa y vas a reconocer su grandeza y quién es Él. Tengamos un tiempo de oración, ¿ya? Amado Señor, oramos en esta hora por cada uno de nuestros amigos, Señor, hermanos, Señor, personas que nos están, Señor, en esta hora, estamos compartiendo esta palabra, Señor, con ellos, Padre. Yo oro en el nombre de Jesús, Señor, para que ellos puedan, Señor, reconocer que tú vas caminando en su vida junto a ellos, papá. Que tú transitas junto a ellos, que te ríes con ellos, que compartes la vida en los momentos difíciles de aflicción. Tú estás allí también, Señor, fortaleciéndoles, guardándoles, levantando sus brazos, papá. En esos tiempos de tristeza estás secando sus lágrimas, Señor, y los estás animando a seguir en este caminar diario, papá. Yo oro en el nombre de Jesús para que puedan comprender, Señor, que la vida es pasajera, Señor, y que se nos hace tarde cada día que pasa, Señor. Pero también oro, Padre, para que ellos puedan, Señor, invitarte a pasar, Señor. Que no sean, Señor, que no te dejen seguir el camino, Señor. Que como estos discípulos, papá, le obligaron, dice la palabra, insistieron tanto, Señor, que querían que Jesús pasara con ellos a su casa, Señor. Porque algo había pasado en sus corazones mientras Él les abría la palabra y les compartía el texto, Señor. Yo declaro que ese mismo fuego, Señor, que estaba en el corazón de esos discípulos, que les impidió dejar a Jesús, está también en el corazón de nuestros amigos y de nuestros hermanos, Señor. Su corazón se inflama de amor, Señor, por Jesús, Señor. Y oro para que no le dejen partir, Señor, sino que lo inviten a vivir en sus vidas, Señor, y lo inviten a ser parte de sus hogares, papá. Oro en el nombre de Jesús, Señor, para que no lo dejen ir, Señor. Sino que en esta hora, papá, no se les haga tarde para creer y confiar en ti, Señor. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por cada uno, papá. Y oro, papá, también para que tú puedas partir el pan en sus mesas, Señor. Y ellos puedan conocerte y reconocer la grandeza que tienes, Señor. Y puedan, Señor, sorprenderse de lo maravilloso que es, Señor, disfrutar de una vida contigo, Señor. Oro para que ese pan sea, Señor, partido en sus hogares, Padre, y ellos reconozcan tu gloria y tu grandeza, Señor. Que todos aquellos, Señor, que estaban con sus ojos, como decía, velados, Señor, pueda quitarse toda venda, Señor, y puedan descubrir la grandeza de Jesús, Señor, y cómo tú impactas, Señor, y bendices sus vidas, papá. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados, es una alegría el poder compartir una pequeña porción de la palabra del Señor. En esta ocasión ha sido breve, pero sé que es lo preciso que Dios quería hablar también a tu vida. No dejes que se haga tarde para creer. Les invitamos entonces para un nuevo HD Online. Oramos para que Dios cubra, bendiga, prospere y guarde a cada una de sus familias en este tiempo de cuarentena. Que el Señor les bendiga y nos reencontramos nuevamente la próxima semana. Que el Señor les bendiga grandemente.